Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Resulta que hay todo un lenguaje oculto, casi un código secreto, ¿verdad?, detrás de cómo vemos y dibujamos el cuerpo humano. Y ojo, que no es algo que pase por casualidad, ¿eh? Para nada. Todo esto responde a unas reglas muy, pero que muy concretas, que además se han ido cambiando con la historia. A ver, pensemos un momento. ¿Qué hace que un héroe parezca, pues eso, heroico? Ese aspecto tan imponente, tan perfecto, ¿de dónde sale? Bueno, pues la respuesta es que no es ningún accidente, para nada. Es un diseño, uno muy deliberado, una especie de fórmula que vamos a empezar a descifrar ya mismo. Y aquí la tenemos, la primera clave de este código, la proporción. Fijaos, en la antigua Grecia, el cuerpo ideal de un héroe medía 7 cabezas de alto. ¿Y hoy? Pues un superhéroe de cómic se va a las 8 cabezas y media. Casi nada. Y lo más importante de todo esto es que nos introduce a un concepto clave, el canón, que al final no es más que eso, un conjunto de reglas para dibujar el cuerpo ideal. Pero, claro, esta idea de una proporción perfecta no es algo nuevo, ni mucho menos. De hecho, ha ido cambiando un montón a lo largo de los siglos. Así que venga, vamos a hacer un viaje rápido en el tiempo para ver cómo ha evolucionado este ideal. Vale, entonces, es súper importante que quede claro qué es esto del canon. Básicamente, es una regla, una norma que nos dice cómo se relacionan las partes del cuerpo entre sí y con el cuerpo entero. Y para eso se usa una parte, por ejemplo la cabeza o el puño, como si fuera una regla, una unidad de medida para todo lo demás. Así de simple, sí, pero es que es una idea potentísima. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fijaos, en el antiguo Egipto la medida eran 18 puños. ¡Puños! Luego llegaron los griegos, con su famoso doríforo y pasaron a las 7 cabezas. Damos un salto al Renacimiento y genios como Leonardo da Vinci, con el hombre de Vitruvio, lo suben a 8 cabezas. Y en la actualidad, pues hemos estirado la figura un poquito más hasta las 8 cabezas y media. Y ahora viene lo bueno, una conexión que a mí me parece fascinante. Ese mismo canon, el de 8,5 cabezas que se usa para los superhéroes, es exactamente el mismo que se utiliza para los maniquíes de las tiendas de moda. Parémonos a pensar un segundo en esto, ¿eh? El ideal de héroe y el ideal que nos vende la moda hoy en día son idénticos. Bueno, pues dejamos por un momento las reglas creadas por el ser humano, por la cultura, y nos vamos a meter con un principio matemático que está en la propia naturaleza. Porque parece que hay un código todavía más profundo, más universal, que define lo que a nuestro cerebro le parece, pues eso, bello, armonioso. Estamos hablando, como no, de la proporción áurea. También se le llama el número de oro. En el fondo es una relación matemática, un número, que cuando lo aplicas a las formas, pues crea una sensación de equilibrio, de belleza, que nos parece súper agradable. Es casi como si tuviera algo de mágico, ¿verdad? Y lo más alucinante de todo es que este número perfecto lo tenemos por todas partes en nuestro propio cuerpo. La relación entre la longitud del brazo y el antebrazo, las proporciones de la cara, la altura total, todo parece seguir esta divina proporción. Es una conexión brutal entre las matemáticas más puras y nuestra propia biología. Y aunque suene algo súper complejo, en realidad esta proporción se puede dibujar con unos pocos pasos geométricos muy sencillos. Este esquema lo muestra muy bien. No hace falta ser un crack de las mates, ¿eh? Con una regla y un compás, cualquiera podría encontrar ese punto de equilibrio visual perfecto. Vale, perfecto. Ya sabemos cómo construir un cuerpo bien proporcionado. Pero ahora vamos a la siguiente capa del código. La pregunta es, ¿cómo conseguimos que esas formas comuniquen ideas? Ideas complejas, sin decir ni una palabra. Pues aquí es donde entra en juego la retórica visual. Es que es igual que el lenguaje que hablamos, ¿no? Tenemos trucos para persuadir, para emocionar, pues las imágenes también tienen sus propias estrategias. La retórica visual es, por así decirlo, la gramática que usan las imágenes para comunicarse y para convencernos. Y una de las herramientas más potentes que tiene es la metáfora visual. Es súper fácil de entender. Consiste en relacionar una cosa con otra para que la primera, digamos, le robe las cualidades a la segunda. Vamos con un ejemplo que se ve enseguida. Si en un dibujo, en lugar de un corazón, hay un reloj, entendemos al momento la metáfora, ¿no? El paso del tiempo, el ritmo de la vida. O imagina un muelle en vez de un cuello para hablar de flexibilidad. Es que es una manera súper eficaz de comunicar una idea abstracta de un solo vistazo. Otra figura que seguro que suena es la hipérbole. La usamos todo el rato al hablar. Pues en el mundo visual es exactamente igual. Se trata de exagerar una cualidad a lo bestia para que el mensaje sea imposible de pasar por alto. Como en este ejemplo, un embudo en la oreja. Es una exageración, es casi cómico, sí. Pero es que no puede ser más claro para representar que alguien oye en mí bien. El mensaje te llega al instante y con una fuerza tremenda. Y por último, una un poco más sutil, la sinécdoque.
Aquí el truco está en mostrar solo un trocito de algo para que sea nuestra mente la que complete el resto de la imagen. Usar una parte para hablar del todo. Es una forma de hacer que quien mira la imagen participe, que trabaje un poco. Muy bien, pues ahora vamos a juntar todas las piezas. ¿Dónde se usan todos los días y de forma masiva estos códigos de proporción y esta retórica visual? Pues la respuesta, claro, es evidente, en el mundo de la publicidad. La publicidad en general tiene tres grandes funciones. La principal, la que ocupa la mitad del pastel como vemos aquí, es vender, obviamente. Pero también tiene una parte importante de informar. Piensa en campañas de tráfico o de sanidad, y otra de persuadir, que busca crear una conexión con la marca, que nos caiga bien. Y que no se nos olvide que detrás de cada anuncio hay todo un sistema, una maquinaria muy bien montada. Está el anunciante, que es quien paga, la agencia, que son los creativos que tienen la idea, el público, el target al que se dirigen, y por supuesto el medio, el canal por donde nos llega, la tele, las redes, lo que sea. Y aquí hay que ser justos y reconocer la doble cara de la publicidad. Por un lado, es un motor de creatividad increíble, visualmente y contando historias, pero por otro lado, es verdad que puede empujar a un consumo excesivo o irresponsable. Las dos cosas son ciertas y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahora que ya conocemos el código, que hemos descifrado un poco estas reglas sobre cómo se construye el cuerpo y cómo hablan las imágenes, llega la parte más interesante de todas, que podemos empezar a jugar con ellas, a crear nuestros propios mensajes. De hecho, el material original en el que se basa todo esto proponía un ejercicio creativo superpotente: diseñar de cero una baraja de cartas para promover la igualdad de género. Esto implicaba crear nuevas figuras y, lo más importante, nuevos cánones. Es la prueba de que estas reglas no están escritas en piedra, se pueden y a veces se deben reescribir. Y con esto llegamos a la gran pregunta final, la que lo envuelve todo. Si hemos visto que el cuerpo perfecto no es algo natural, sino un diseño, una construcción cultural que cambia con el tiempo, la pregunta es, ¿qué nuevo ideal se podría diseñar hoy? ¿Qué mensaje querríamos que transmitiera ese nuevo cuerpo ideal? Ahí queda la reflexión.